Hola, soy Rafaela y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro, todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Y hoy vamos con un monólogo especial sobre transparencia y sobre la nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Concha Campos Acuña. Concha intervino hace unos días en el Congreso de los Diputados, una vez fue propuesta por el Gobierno para presidir el Consejo de Transparencia, y en Concha se agrupan 4 facetas fundamentales que entendemos que es lo primero que ella además defendió en su comparecencia ante el Congreso, ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública, creo recordar que se llama así, que es primero que es funcionaria habilitada nacional, local. Ha sido vicesecretaria en su última etapa como funcionaria del Ayuntamiento de Vigo. Además es doctora en Derecho, reputada profesora, conferenciante, interviene y ha intervenido en multitud de congresos, seminarios que tienen que ver sobre todo con el derecho positivo, con el derecho de transparencia, de acceso a la información, pero también con la integridad pública institucional. La tercera pata o faceta de Concha es que preside y ha presidido hasta hace unos días Mujeres del Sector Público, una asociación pionera en España de mujeres directivas y mujeres funcionarias de todas, además de todas las escalas de la administración, tanto local, autonómica, Administración General del Estado, como también sector público instrumental, de todas ellas. Por lo tanto, tiene ese contacto con la sociedad civil. Y en cuarto lugar, también ha sido consultora privada y ha estado en el sector privado estos últimos años, manteniendo una actividad muy dinámica, con proyectos súper interesantes, además no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, estas 4 facetas de funcionaria, académica, profesora, relación con la sociedad civil y más en su sector de funcionarios y consultora privada en los últimos años, creo que es una persona que tiene un perfil perfecto, impecable, para poder dirigir el Consejo de Transparencia. Pero ¿qué dijo Concha? En el Congreso de los Diputados, que es su hoja de ruta y por la que le tenemos que evaluar? Bueno, el primero, conviene señalar que la intervención de Concha no fue una mera comparecencia de trámite. No se limitó a enumerar méritos académicos o profesionales, que aunque naturalmente, lógicamente, tenía que defender su perfil. Disculpar porque la voz la tengo súper tomada esta semana. Y aunque naturalmente lo hizo y con una base muy sólida, lo relevante es que utilizó esa comparecencia para formular una idea bastante clara de lo que debería ser hoy el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Su planteamiento de fondo es que el Consejo no puede seguir siendo visto solo como un órgano que resuelve reclamaciones, sino que debe afirmarse como una auténtica autoridad independiente con capacidad para garantizar derechos, orientar el sistema y empujar la cultura pública más abierta. La apertura, sí, efectivamente, eso es. Esto no es un órgano solo administrativo, es un órgano también muy simbólico de cómo funciona también nuestro sistema político y nuestro sistema administrativo. Por lo tanto, es fundamental que tenga presencia y que se haga notar. Este punto es importante porque define el tono general de toda la exposición que hizo Concha en el Congreso. Además, de una manera muy tranquila. Ella se presenta como una jurista, lo hemos dicho, como funcionaria con experiencia directa en la administración real, ha estado en un ayuntamiento muchísimos años, y como especialista que conoce la evolución doctrinal de la transparencia en España, también académica y jurisprudencial. Es que ha trabajado en ello, ha trabajado con ellos, ha trabajado con los operadores de la transparencia en muchas ocasiones. Pero, sobre todo, Concha se presenta como alguien que entiende la transparencia, ya que no es una cuestión ya que no la trata como una cuestión meramente decorativa o periférica, sino como una pieza central de la calidad de la democracia, de la integridad pública que ella ha defendido siempre y de la confianza ciudadana en las instituciones, que es lo que viene trabajando en los últimos años de su vida y desde el primer momento como funcionaria. Y eso es lo que necesitaba en este momento el Consejo de Transparencia. A partir de ese momento, Concha lo que hace es un diagnóstico de la transparencia en España. Sabemos que se han cumplido los 10 años, bueno, ya 12, vamos camino del 13, de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 2013. Y aquí, pues, a mi juicio,
es una de las partes más interesantes y la parte clave de su intervención. Porque ella viene a decir que ya no estamos en el tiempo fundacional de esa ley de transparencia en el año 13. Es decir, ya no basta celebrar que exista una ley estatal de transparencia que no teníamos, o que se hayan creado portales, o que se pregunte y haya un procedimiento de derecho a acceso a la información. Ok, vale, fenomenal. Lo que toca ahora es otra cosa. Y Concha dice que es consolidar lo conseguido, corregir las insuficiencias, actualizar la norma y reforzar la institución encargada de hacerla valer. Vale, es la cuadratura del círculo. Es lo que dice básicamente el informe final o las conclusiones finales de ese grupo de trabajo, subgrupo de trabajo que creó el cuarto plan de gobierno abierto sobre la reforma de la ley. La lectura, por tanto, de lo que está diciendo Concha es de hablar de una segunda generación de políticas de transparencia, no solo de ley, sino de políticas de transparencia. Y eso se nota especialmente cuando habla de la publicidad activa. Lo que critica Concha no es la existencia de obligaciones de publicación, sino el modo en que muchas veces se han cumplido. Según un enfoque, durante muchos años también se ha instalado en demasiadas administraciones públicas de todo tipo, no tienen por qué solo ser las locales o los ayuntamientos pequeños, también hay grandes que no cumplen bien. Una transparencia muy formalista, incluso yo diría a veces una transparencia muy de morbo, en quedarse en la espuma de lo que es verdaderamente importante, que es saber cómo se gestionan los servicios públicos. Basada en colgar documentos, muchas veces en PDF, sin una verdadera lógica de inteligibilidad o reutilización o utilidad ciudadana, sino colgar por colgar, dicho de otro modo. Se publica, sí, pero no siempre se hace comprender y entender, que es a lo que vamos. Y aquí Campos Acuña, Concha, no defiende solo una transparencia acumulativa, cuantitativa, de toneladas de documentos, sino una transparencia que aporte valor público. Bien, eso es lo que queríamos escuchar. Que es lo que está esperando el ecosistema transparente, el ecosistema de gobierno abierto en España. Y eso obliga a revisar qué se publica, cómo se publica y para qué se publica. No es un matiz técnico ni tecnológico, es un cambio de paradigma, es una oportunidad. Bien, y lo dejó claro, y está en su intervención en el Congreso de los Diputados. Lo bueno es que podemos transcribirla y lo podemos tener para siempre lo que dijo Concha que iba a hacer, y verdaderamente si después lo ha impulsado y lo ha cumplido, y le han dado también los medios y recursos que los pide. Después lo veremos. Tercer momento, el acceso a la información es el gran derecho que aún no está plenamente garantizado. Bueno, Concha es una jurista y afronta la transparencia y el derecho de acceso a la información de una manera súper clara. Porque si entramos en el terreno del acceso a la información pública, su discurso es todavía más incisivo. Es como si le doliera. Y efectivamente es que es así. Reconoce que la ley supuso un gran avance al reconocer este derecho, pero sostiene que también que la experiencia acumulada demuestra que su garantía efectiva sigue siendo insuficiente. Habla de inercias restrictivas, de respuestas formalistas y de tiempos de tramitación muy mejorables. Lo ha hecho también el presidente actual, saliente José Luis Rodríguez, en las últimas intervenciones que ha tenido. Además lo ha explicado muy bien. Habla de, y sobre todo pone el foco en un problema decisivo, que las resoluciones favorables del Consejo no siempre se ejecutan con la eficacia debida. Bien. Este es probablemente uno de los mensajes más relevantes de toda su intervención, porque nos está diciendo que no basta con que un órgano garante dé la razón al ciudadano, si después la administración concernida ignora la resolución, la retrasa o la cumple de manera incompleta, parcial, otra vez. Desde esta perspectiva el problema no es solo jurídico, es también institucional. Si las resoluciones del Consejo no tienen eficacia real, se resiente el derecho del ciudadano y se debilita la propia autoridad del sistema. Es que es de sentido común, es que es de cajón, es que ese es el problema. En sus respuestas posteriores a los grupos parlamentarios, que en general fue muy bien acogida por todos, de hecho tuvo creo 14 o 15 14 votos a favor, 18 abstenciones y 3 en contra solo, es decir, una mayoría de consenso de que la figura era impecable, como hemos dicho al principio, y adecuada e idónea, que era lo que se hacía en ese momento en el Congreso. Pues en sus respuestas posteriores a los grupos parlamentarios además introduce una crítica muy directa al silencio administrativo. Viene a decir que demasiadas administraciones de todos los niveles territoriales se han acostumbrado a esconderse detrás de ese silencio. Lo fácil. Y lo plantea con una claridad poco habitual. Como jurista afirma que no le parece algo edificante. Esta formulación resume muy bien su enfoque. Para ella, el acceso a la información no puede quedar atrapado en rutinas defensivas, ni en excusas burocráticas, ni en una cultura administrativa que siga considerando la información pública como un recurso propio y no como un derecho de la ciudadanía.
¿Qué reformas propone Concha Campos Acuña? Cuando pasa del diagnóstico a las propuestas, la compareciente es bastante concreta. La primera gran reforma que plantea es la del régimen sancionador efectivo. De hecho, en el turno de réplica formula una frase que condena perfectamente su posición. La obligación sin sanción no es obligación, sino recomendación. Bien, esa idea, más allá de toda su fuerza retórica y muy bien estudiada, revela una visión muy exigente del cumplimiento en el sector público. Lo que está defendiendo es que la transparencia no puede depender solo de la buena voluntad de cada administración, sino que necesita una consecuencia cuando se incumple la ley. La segunda reforma clave es la ejecutividad real de las resoluciones del Consejo. Es decir, no basta con resolver reclamaciones. Hay que garantizar que lo resuelto produzca efectos. Por eso habla de poderes coercitivos y de mecanismos eficaces para hacer cumplir las decisiones del órgano garante. Y la tercera línea de la gran reforma que propone es la actualización de la publicidad activa, orientándola más claramente al dato abierto, a la reutilización y a la utilidad pública. Ahora bien, Concha Campos introduce una cautela importante. Ninguna de estas reformas podrá desplegarse de verdad si el Consejo no dispone de medios suficientes. Bien, yo quiero hacer esto, pero necesito medios. Es que es de cajón. Y ahí también su discurso fue súper claro, dirigido a toda la comisión en el Congreso. Harán falta más dotación presupuestaria, más recursos humanos y mejores medios técnicos. Ojo a esto. Es una cuestión esencial porque evita el voluntarismo. No promete milagros administrativos, lo que plantea es una combinación de reforma legal y fortalecimiento institucional con esos medios. Después pasó a una parte, seguramente le hemos resaltado como una parte innovadora, hablando de tecnología, reutilización e inteligencia artificial, temas que están no de moda, es que son la tendencia, son el futuro, porque puso un gran acento en la tecnología, pero conviene subrayar que no la presenta como una moda, ni como un discurso futurista vacío. La vincula a problemas muy concretos de la transparencia contemporánea, por ejemplo, a la supervisión automatizada de obligaciones de publicidad activa, a la mejora de la gestión de las solicitudes de derecho de acceso, a la detección de patrones de incumplimiento y a la elaboración de estadísticas para seguir el comportamiento de las administraciones. Es la inteligencia artificial. Es a lo que se está yendo la evaluación de la publicidad activa y el cotejo y la verificación y validación de las respuestas en el derecho de acceso a la información que se está haciendo, para entender el problema. Al mismo tiempo introduce con fuerza la cuestión de la transparencia algorítmica, de la que ella ha hablado y ha escrito. Esto es particularmente relevante porque asume que hoy muchas decisiones públicas empiezan a apoyarse en sistemas automatizados o de inteligencia artificial. No siempre IA, pero a veces son sistemas automatizados, desde prestaciones sociales hasta la contratación o procedimientos sancionadores. Su tesis es que la transparencia debe acompañar también ese nuevo entorno. Tiene que estar ahí. Vale, bien. Lo dijimos en el capítulo de IA Ciudadana, por cierto. No se trata solo de abrir expedientes tradicionales, sino de garantizar información comprensible y control democrático allí donde empiezan a operar algoritmos y sistemas automatizados. Me parece clave, súper interesante la forma en que resume esta posición. La tecnología debe estar al servicio de la transparencia, no la transparencia al servicio de la tecnología. Es una frase muy útil, bien, vale, porque ordena bien su pensamiento. No hay tecnosolucionismo ingenuo, la tecnología puede ayudar, puede complementar a las personas y puede aliviar la escasez de medios, pero no puede convertirse en una cosa para rebajar las garantías ni para sustituir la responsabilidad institucional. El mensaje al final es un mensaje muy político de fondo. La transparencia como confianza y como cultura de gobierno. Más allá de medidas concretas, existe ese mensaje político institucional que lanza Concha Campos. Es decir, no está hablando solo de expedientes, de portales, de reclamaciones. Está diciendo que una administración que responde, que publica bien y que se deja controlar es una administración más legítima, más creíble y más acorde con un Estado democrático maduro, como el que tiene que ser el español. En este punto su intervención también es interesante porque insiste en esa dimensión cultural del problema. A su juicio, muchas administraciones todavía contemplan la transparencia como una amenaza, como una carga o como un riesgo, algo incómodo. Eso es cierto. Frente a ello, defiende que la transparencia debe ser entendida como una aliada. Y eso exige no solo reformas normativas, sino también formación, sensibilización y cambio de mentalidad dentro del propio aparato público. Por eso, si hubiera que resumir la comparecencia de Concha Campos, yo diría lo siguiente. Concha Campos Acuña propone pasar de una transparencia básicamente declarativa a una transparencia ejecutiva útil y tecnológicamente adaptada. Una transparencia con más capacidad sancionadora, con resoluciones realmente eficaces, con mejor cooperación territorial, con más apertura de datos y con más conciencia que el acceso a la información es un derecho democrático central, no
no un asunto accesorio. Y precisamente ahí está la clave de su intervención. No plantea una ruptura con lo hecho hasta ahora, porque reconoce avances y pone en valor el trabajo desarrollado en los últimos años del Consejo y del propio presidente saliente, pero sí plantea con claridad que el sistema español de transparencia necesita entrar en una fase de madurez institucional. Menos formalismo, menos silencio, menos opacidad defensiva y más garantía real del derecho de acceso, más apertura útil de la información pública y más capacidad del Consejo para actuar como auténtico garante del sistema. Y el jueves 2 de abril, el jueves santo, se publicó en el BOE el Real Decreto 288/2026 de 31 de marzo, por el que se nombra presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a doña María de la Concepción Campos Acuña. Y lo voy a leer porque es un momento clave en nuestro sistema, en nuestro ecosistema de transparencia y la historia de transparencia en España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1913 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, cumplido el trámite previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 31 de marzo de 2026, vengo a nombrar presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a doña María Concepción Campos Acuña. Dado el 31 de marzo de 2026, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, Felipe, rey de España. Pues ya lo tienes, Concha, desde aquí, desde este podcast, desde Gobierno Transparente, desde GovT. Apoyo total a tu intervención, la suscribimos al pie de la letra. Y solo tenemos que decir una cosa, que tengas mucha suerte en este gran reto. Nos estamos acordando de Esther Arizmendi, la primera presidenta del Consejo de Transparencia, cómo supo aunar en torno a su figura a la sociedad civil, a los expertos, a los funcionarios, cómo montó un equipo, cómo hizo su primer plan estratégico del Consejo de Transparencia. Hoy estamos en esta transparencia que tú has comentado, en esta segunda generación. Tienes la gran oportunidad, tienes el gran reto y creemos en ti, Concha. Gracias por acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast y síguenos en redes, en X, LinkedIn e Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene. Disculpar la voz y hasta la semana que viene.